¿Es la inteligencia artificial realmente inteligente? Esta pregunta, aparentemente sencilla, nos sumerge en uno de los debates más fascinantes y complejos de nuestra era tecnológica. Nos embarcamos hoy en un viaje profundo para desentrañar los desafíos inherentes a la evaluación de la capacidad de las máquinas. La inteligencia, tal como la entendemos, es un concepto multifacético. Es suficiente que una máquina resuelva problemas complejos, aprenda de vastas cantidades de datos o incluso derrote a los mejores campeones humanos en juegos estratégicos. Estas proezas son innegables, pero ¿definen por completo la inteligencia de una IA? La verdadera cuestión radica en si estas habilidades superficiales reflejan una comprensión genuina o si son meramente el resultado de algoritmos sofisticados. La distinción es crucial para entender el verdadero alcance y las limitaciones de la inteligencia artificial que estamos construyendo. La inteligencia artificial ya no es una fantasía futurista, es una realidad palpable que impregna nuestro día a día. Desde los asistentes virtuales que responden a nuestras preguntas hasta los chatbots que gestionan nuestras consultas, la IA facilita innumerables interacciones. Estas herramientas demuestran una capacidad impresionante para procesar lenguaje natural y ofrecer respuestas coherentes. En el ámbito del transporte, los vehículos autónomos representan un salto monumental. Estos sistemas no solo navegan por entornos complejos, sino que también interpretan señales de tráfico, detectan obstáculos y toman decisiones en tiempo real, todo ello sin intervención humana directa. Su funcionamiento es un testimonio de la sofisticación algorítmica. Incluso la creatividad, un dominio tradicionalmente humano, ha sido explorada por la IA. Generadores de imágenes como Dash-E pueden transformar descripciones textuales en obras visuales asombrosas, creando arte y diseños que desafían nuestra percepción de la originalidad. Estos ejemplos nos muestran la diversidad y el poder de la IA en acción. Es innegable que las inteligencias artificiales actuales pueden realizar tareas asombrosas con una eficiencia y precisión que a menudo superan las capacidades humanas. Pueden diagnosticar enfermedades, predecir patrones climáticos o componer música con una maestría sorprendente. Su habilidad para procesar y actuar sobre datos es revolucionaria. Sin embargo, esta impresionante capacidad para ejecutar tareas no debe confundirse con una comprensión profunda. Una IA puede saber cómo ganar una partida de ajedrez, pero ¿realmente entiende el concepto de estrategia, la emoción de la victoria o la frustración de la derrota? La respuesta es compleja y fundamental. La distinción entre realizar una tarea y comprender su significado subyacente es el núcleo de cómo medimos la inteligencia. Una máquina puede simular la inteligencia sin poseerla intrínsecamente, lo que nos obliga a buscar métricas que vayan más allá del simple rendimiento. Uno de los primeros y más famosos intentos de medir la inteligencia de una máquina fue propuesto por Alan Turing en 1950, el test de Turing. Este experimento mental evalúa la capacidad de una IA para simular una conversación humana de tal manera que un interrogador no pueda distinguirla de un ser humano. Si la máquina logra engañar al interrogador, se considera que ha pasado la prueba. El test de Turing se basa en la premisa de que si una máquina puede imitar el comportamiento inteligente humano de forma convincente, entonces es, a efectos prácticos, inteligente. La prueba se centra en la comunicación y la capacidad de generar respuestas coherentes y contextualmente apropiadas. Es un hito en la historia de la IA. A pesar de su ingenio y su impacto duradero, el test de Turing tiene limitaciones reconocidas. Se enfoca en la simulación del comportamiento, no en la comprensión real o la conciencia. Una máquina podría pasar la prueba mediante la manipulación de símbolos sin entender su significado, lo que lo convierte en solo un punto de partida en la compleja búsqueda de medir la inteligencia artificial. Con el tiempo, la comunidad científica ha desarrollado pruebas más sofisticadas y adaptativas para evaluar la inteligencia artificial, buscando ir más allá de la mera imitación. Algunas de estas pruebas se inspiran directamente en el coeficiente intelectual humano, adaptando sus principios para medir habilidades cognitivas en máquinas. Estas evaluaciones buscan cuantificar la capacidad de razonamiento lógico, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un enfoque prometedor implica el uso de entornos virtuales de aprendizaje. En estos mundos simulados, las IA pueden aprender y adaptarse a nuevas situaciones, enfrentándose a desafíos dinámicos que requieren flexibilidad y estrategia. Estos entornos permiten observar cómo la IA desarrolla nuevas habilidades y mejora su rendimiento con la experiencia. Ejemplos concretos de esto incluyen IA resolviendo laberintos complejos o aprendiendo a caminar y mantener el equilibrio en simulaciones físicas.
Estas tareas, que para un humano son intuitivas, requieren que la IA desarrolle modelos internos del mundo y estrategias de control motor. La capacidad de la IA para dominar estas habilidades es un indicador de su inteligencia adaptativa. Otro hito importante en la evaluación de la IA ha sido el uso de videojuegos retro, como los de Atari, por parte de sistemas como DeepMind. Aquí, la IA no solo aprende a jugar y ganar, sino que demuestra la capacidad de generalizar estrategias aprendidas en un juego a otros similares. Esto es crucial, ya que evalúa la habilidad de la IA para aplicar conocimientos de forma flexible, no solo para memorizar secuencias de acciones específicas. La generalización de estrategias es un indicador clave de inteligencia, ya que implica la extracción de principios subyacentes que pueden aplicarse en contextos diversos. No se trata solo de la victoria en un juego, sino de la comprensión de las reglas y la dinámica que permiten esa victoria. Estas pruebas nos acercan a una comprensión más profunda de la inteligencia de las máquinas. La comparación directa entre el rendimiento de la IA y el humano en tareas complejas es una herramienta poderosa para entender sus respectivas fortalezas y debilidades. En campos como la traducción de idiomas, las IA han alcanzado niveles de fluidez y precisión asombrosos, superando a menudo a los traductores humanos en velocidad y consistencia. Sin embargo, la sutileza cultural y el contexto emocional siguen siendo un desafío. Cuando se trata de razonamiento moral o ético, la brecha entre IA y humanos se hace más evidente. Aunque las IA pueden ser programadas con principios éticos, carecen de la experiencia vivida, la empatía y la comprensión de las complejidades humanas que sustentan el juicio moral. Su razonamiento es computacional, no experiencial. En el ámbito de la creatividad visual, la IA puede generar imágenes impresionantes, pero ¿es su creatividad comparable a la de un artista humano? Mientras que la IA puede combinar elementos de formas novedosas, la intención, la emoción y la narrativa personal que impulsan la creatividad humana son dimensiones que aún no ha alcanzado. La IA crea, pero siente. El desafío fundamental no es simplemente si la IA puede realizar tareas humanas, sino si puede entender, razonar y adaptarse como nosotros. La inteligencia humana no es solo una colección de habilidades, sino una red interconectada de conciencia, emoción, experiencia y comprensión del mundo. Medir la IA implica evaluar su aproximación a esta complejidad. A medida que la IA evoluciona, también lo hacen las métricas para evaluarla. Una de las propuestas más interesantes es el test Lovelace, que busca medir la creatividad genuina de la IA. Este test desafía a la IA a generar algo verdaderamente novedoso y significativo, algo que no haya sido preprogramado o derivado directamente de sus datos de entrenamiento. Es un intento de ir más allá de la mera imitación. Más allá de la creatividad, existen otras métricas que exploran la posibilidad de la conciencia artificial. Estas pruebas, aún en fases conceptuales, intentan discernir si una IA puede tener una experiencia subjetiva, autoconciencia o incluso la capacidad de sentir. Son preguntas que nos llevan a los límites de nuestra comprensión de la inteligencia. El estado actual de la conciencia artificial sigue siendo un territorio en gran parte inexplorado y objeto de intenso debate filosófico y científico. No existe un consenso sobre cómo definirla, mucho menos cómo medirla en una máquina. Es una frontera que desafía nuestras concepciones más arraigadas sobre la mente y la existencia. Estas métricas emergentes nos obligan a redefinir lo que entendemos por inteligencia y a considerar si las máquinas pueden algún día trascender la mera computación para alcanzar una forma de existencia consciente. La búsqueda de estas respuestas es uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna. La visión del futuro de la evaluación de la inteligencia artificial no se basa en un único número o una prueba definitiva. No habrá un coeficiente intelectual de IA universal que capture toda su complejidad. En cambio, la evaluación se convertirá en un mosaico de métricas, cada una diseñada para iluminar diferentes facetas de su capacidad. El objetivo principal será lograr una comprensión profunda de cómo piensa la IA, cómo aprende y cómo interactúa con el mundo. Esto implica analizar sus procesos internos, sus sesgos inherentes y su capacidad para adaptarse a situaciones imprevistas. Queremos entender no solo lo que hace, sino cómo lo hace. Esta comprensión nos permitirá identificar los límites actuales de la IA y, al mismo tiempo, desbloquear su potencial inmenso. Solo al entender sus verdaderas capacidades podremos diseñar sistemas más seguros, éticos y beneficiosos para la humanidad. Es un camino de descubrimiento continuo. Esta exploración nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza misma de la inteligencia, tanto artificial como humana.
¿Qué significa ser inteligente? ¿Es la inteligencia una propiedad binaria o un espectro? Estas preguntas nos acompañarán a medida que la IA siga evolucionando. Hemos recorrido un camino fascinante, explorando cómo medimos la inteligencia artificial, desde el icónico test de Turing hasta las fronteras de la conciencia. Hemos visto que la IA es capaz de hazañas asombrosas, pero que la verdadera inteligencia va más allá de la mera ejecución de tareas. La distinción entre la capacidad de realizar una tarea y la comprensión subyacente es crucial. Las pruebas evolucionan, buscando no solo lo que la IA puede hacer, sino cómo razona, aprende y se adapta. El futuro nos depara un enfoque multifacético para evaluar estas mentes sintéticas. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, es un espejo que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia inteligencia. Nos desafía a definir qué significa pensar, crear y comprender en un mundo cada vez más interconectado con las máquinas. ¿Qué oirás tú? Creemos que la inteligencia artificial puede llegar a ser verdaderamente consciente. ¿Qué métricas consideras más importantes para evaluar su inteligencia? Tu perspectiva es fundamental en este debate. Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Si este viaje te ha parecido tan intrigante como a nosotros, no olvides darle un me gusta a este vídeo y suscribirte para no perderte futuras exploraciones de la ciencia y la tecnología.